aquí. Estamos muy contentas, yo personalmente estoy muy contenta de estar acá, tengo muchas ganas de visitar, de acompañar esta lucha y de felicitarlos porque lo que están haciendo es un hecho, están, digamos, constituyendo un hecho muy importante para lo que tiene que ver con las problemáticas socioambientales, sociosanitarias en la Argentina de hoy. Y más allá de la invisibilización que están sufriendo en todos los medios locales, regionales y a nivel nacional, creo que esto ya se ha constituido en un caso emblemático, junto con la resistencia de las madres del barrio Ituzaingó. Queda claro que acá en Córdoba se está cuestionando al modelo de agronegocio y los impactos que esto tiene en la salud de las personas y en el ambiente. Y en ese sentido yo pensaba que la resistencia de ustedes me hace recordar en términos de caso emblemático a lo que sucedió allá en Famatina. Mirta hablaba del corte de Alto Carrizal, recordemos la poblada que tuvo lugar en enero del 2012 y que fue producto de una larga resistencia, una larga lucha por parte de esas asambleas contra la megaminería de Chilecito y Famatina que arrancaron hacia el año 2005-2006 aproximadamente. Pero también de modo más reciente esto me hace recordar a lo que está pasando en Neuquén, con el ingreso a escala masiva del fracking, con la explotación de los hidrocarburos no convencionales, que también ha tenido como respuesta una resistencia muy clara, muy contundente, de parte de los pueblos originarios, de los mapuches, que son los primeros en sufrir la invasión de las empresas en sus territorios, así como también de las asambleas socioambientales en Neuquén, en Halle y otros lugares de Neuquén y Río Negro donde avanza el fracking. Así que digo esto porque son tres casos emblemáticos que ponen de relieve aquello que ilustran los modelos de mal desarrollo en nuestro país, ¿no? En función de eso, yo lo que quería era hablar 3 o 4 cositas ligadas más bien al extractivismo, planteando también como punto de arranque el hecho de, para mí, hablar de estas cuestiones no es solo hablar de la defensa del ambiente, no implica solo discutir o debatir qué entendemos por desarrollo, implica colocar en el centro qué entendemos por democracia también, en tanto y en cuanto el avance de estos modelos se realiza sin consulta a las poblaciones, de arriba hacia abajo, obturando cualquier posibilidad de democratización de las decisiones colectivas. Con ello avalo que ustedes hayan demandado, insistido precisamente en el derecho de consulta como un derecho fundamental de los pueblos a decidir sobre el destino colectivo y no a que se los impongan. Hay dos nociones que yo suelo utilizar que marcan el tema que nos convoca hoy. Una noción es la de consenso de los commodities y la otra es la de neoextractivismo. La de consenso de los commodities parece así como una noción complicada, ¿no? Pero en realidad no lo es. Lo que vengo sosteniendo es que en los últimos 10 años ha habido un pasaje del consenso de Washington al consenso de los commodities, es decir, en los años 90 efectivamente el modelo de ajuste, de reestructuración, llamado reestructuración del Estado, estaba centrado en la valorización financiera y en el proceso de privatización también de las empresas públicas y de los recursos naturales, ¿no? Que sabemos que el resultado de todo ello fue un fuerte proceso de exclusión, ¿no? de las grandes mayorías en nuestro país y en otros países de América Latina. Hoy en día estamos asistiendo a la consolidación de lo que hemos denominado como consenso de los commodities y entendemos por commodities aquellos productos estandarizados que tienen también un precio estandarizado en el mercado internacional, sea que nos refiramos a la soja transgénica o el maíz transgénico, sea que nos refiramos a los metales o los minerales, a los hidrocarburos convencionales o no convencionales. Esas son materias primas más o menos elaboradas que tienen un precio en el mercado y que nuestros países, los llamados países del sur, están exportando de manera masiva y a gran escala
hacia los mercados internacionales. Entonces, lejos de considerar que estamos ante la consolidación de regímenes que llevan como bandera la soberanía nacional, creo que estamos ante gobiernos que están consolidando modelos fuertemente extranjerizantes, transnacionalizados, que tienen un efecto muy negativo en términos sociales, ambientales, políticos y culturales sobre la población. Lo que sucede es que efectivamente está sentado este modelo sobre el boom del precio de las materias primas, porque tanto la soja, el maíz transgénico, como los metales y minerales, los hidrocarburos convencionales y no convencionales, han aumentado su precio en los mercados internacionales y son cada vez más demandados, inclusive por aquellos que son denominados como países emergentes. Piensen ustedes en China nomás, ¿no? Que ha ingresado fuertemente en toda América Latina y lo que pide, lo que exige, lo que demanda son materias primas. Soja, compra minerales, y metales y compra petróleo también en aquellos países que extraen petróleo. Entonces, efectivamente, tenemos un modelo que se ha sentado en nombre de las ventajas comparativas, ha generado una burbuja, un crecimiento económico que efectivamente ha hecho que los diferentes gobiernos, inclusive aquellos gobiernos progresistas que postulaban un cambio, una transformación de las estructuras y del gobierno, pienso en el caso de Ecuador, pienso en el caso de Bolivia, que ha suscitado tantas expectativas, no en el caso de Argentina, que no es precisamente ilustrativo de esto. Estos gobiernos han aceptado el extractivismo como forma también de mantener una estabilidad y una gobernanza económica en sus propios territorios. Y lo que encontramos es que efectivamente en los últimos años esto ha avanzado de manera mucho más vertiginosa. Si al comienzo se avanzaba de manera más o menos tímida y todavía en algunos países se discutía sobre el extractivismo, luego, en la medida en que esto fue dando como réditos económicos, sin importar los costos, ¿no?, la mayor parte de los países fue multiplicando la cantidad de proyectos y avanzando en la expansión de la frontera agraria, de la frontera petrolera, de la frontera minera. Y este avance vertiginoso del modelo extractivo tiene como contracara precisamente el despojo, ¿no?, el despojo de bienes, de tierras, de territorios, el despojo que es también acelerado de derechos de los ciudadanos que son los que sufren las consecuencias del mismo. Por eso la segunda noción que recorre el lenguaje, no digo el pensamiento crítico porque no me interesa hablar de eso, pero sí de las movilizaciones sociales que hoy hay en toda América Latina, es neoextractivismo o extractivismo. Todas las movilizaciones que hoy se oponen a la expansión de la frontera de los agronegocios, a la expansión de la frontera minera, a la expansión de la frontera petrolera, a la expansión también o a la instalación de mega represas y otro tipo de emprendimientos también que se dan a gran escala, ¿no?, y que tienen por objetivo la exportación de algún producto concreto, tienen o manejan un mismo lenguaje, una misma gramática política común, este concepto crítico que es el de neoextractivismo. En ese sentido no estamos solos, precisamente, no estamos solos, pese a que, por ejemplo, en Argentina hay una cuestión que efectivamente llama la atención, y es que aquí donde se han asentado primero las resistencias, tienen que ver más con las resistencias al modelo de la megaminería, ¿no?, e inclusive al modelo de expansión de la frontera petrolera y gasífera, que contra el modelo de agronegocios. Y eso tiene una explicación, al menos desde mi perspectiva, que está ligada también a el lugar que el agro tiene en el imaginario nacional, en el imaginario de los argentinos, porque históricamente la Argentina se ha identificado con un modelo productivo agrario, más aún la época de bonanza y de crecimiento económico, ¿no?, la época de las vacas gordas, está ligada a la expansión del agro. Como tal, es muy difícil desnaturalizar, criticar o cuestionar el modelo agrario cuando históricamente lo hemos aceptado como tal y además ha sido el símbolo del crecimiento económico. Entonces resulta muy difícil, en ese sentido, transmitir e informar, concientizar a la gente acerca de las características diferentes que tiene el modelo de agronegocio
¿no? basado en los transgénicos y también en los agrotóxicos, en este modelo que es tan diferente al que hace 30 o 40 años se implementaba en Argentina. Y mucho más si tenemos en cuenta que son modelos que tienen una característica excluyente, es decir, que se constituyen, para tomar una expresión de Mirta Antonelli, acá presente, en modelos de invasión territorial, no es, de ocupación territorial, ¿no? Son modelos de ocupación territorial. ¿Por qué? Porque efectivamente no permiten la coexistencia con otro tipo de modelo. Por ejemplo, el modelo de agronegocios no permite la coexistencia con un modelo de agricultura sustentable, agroecológico, sino que efectivamente avanza sobre sus fronteras e instala como único modelo, como modelo hegemónico, precisamente el que aparece hoy como central, que es el agronegocio. Y este no es un tema menor, porque hasta hace pocas décadas había posibilidad de coexistencia, inclusive cuando hablábamos de los grandes modelos agrarios, ¿no? con otros tipos de economías agrarias. Pero hoy en día el agronegocio no, avanza, va ocupando territorios. En la medida que ocupe territorios también destruye economías preexistentes, reconfigura espacial y socialmente los lazos, y entonces no solo domina la producción de las poblaciones, sino también la reproducción de las poblaciones. Termina por dominar la vida de las poblaciones, que termina por depender precisamente del agronegocio y de una empresa, ¿no? De una empresa, puede ser Monsanto, puede ser Syngenta, por supuesto que acá es sobre todo Monsanto, pero de estas grandes empresas que efectivamente terminan por dominar la producción y la reproducción de los territorios. Con lo cual, no nos engañemos, sabemos que esto tiene un efecto muy negativo en términos de ciudadanía, porque lo que hay es una modificación importante de la forma de ciudadanía, ¿no? Es decir, la ciudadanía concebida como precisamente algo independiente, ¿no? Como la posibilidad de pensar, de optar por estilos de vida independientes del poder político, el poder económico, el poder mediático, diríamos hoy en día, termina por depender de manera casi exclusiva de las organizaciones económicas, de las corporaciones económicas que se instalan en su territorio. Es decir que, desde nuestra perspectiva, las modificaciones sobre el modelo de ciudadanía y por ende sobre la cultura política de los argentinos es fundamental. Si a esto le agregamos el impacto sociosanitario que tiene el modelo de agronegocios en nuestro país, que está siendo cada vez más visible, ayer leía precisamente un informe de una revista de Estados Unidos que lo que hacía era retomar nada más y nada menos que lo que se ha producido aquí, desde los informes del doctor Andrés Carrasco hasta los informes de Medardo Ávila, de la red de médicos de pueblos fumigados. Y ese informe, o ese artículo periodístico, hablaba que la Argentina se ha convertido en un clúster de cáncer. ¿Qué es un clúster? Un clúster es un consorcio de empresas, en términos económicos, que se supone que se potencian entre sí. Por ejemplo, cuando se habla del shale gas, ¿no? Del gas no convencional que se pretende explotar en Neuquén, se dice que en Vaca Muerta se va a instalar un clúster de empresas que en ese sentido van a potenciar sus recursos y también la infraestructura que dé lugar, generando también una red de servicios, ¿no? tercerizados, que por supuesto van a producir también un efecto derrame sobre la población, ¿no? Acá también se habla de la vida autovía, frutas, varias empresas. Y el clúster informático, Córdoba falta el clúster informático. Exactamente, entonces se puede hablar de clúster informático, de clústeres de empresas. Bueno, hay que hablar, o mejor dicho, este artículo hablaba del clúster de cáncer. Como una metáfora, cómo se potencian las distintas formas de cáncer a partir de... Que no se suma, sino se multiplica. Exactamente, claro. Que se potencia y se multiplica. Más aún, ni siquiera se multiplica, se eleva a un factor potencia. A la 2, a la 3, a la 4, eso es potencial. Exactamente. Sí, a la 2, a la 3. Avanza en progresión geométrica también. Ese es un tema fundamental, porque si antes avanzaba en progresión aritmética, 1 en 1 en 1, ahora realmente el efecto multiplicador que tiene visibiliza precisamente el impacto que esto está teniendo en la salud
de los ciudadanos, desde el incremento del cáncer en la población, la pérdida espontánea de embarazo, es decir, de los abortos espontáneos, hasta las malformaciones que se están viendo ya en los estudios que decía que efectivamente se han elaborado acá en la Argentina, pero que son invisibilizados o estigmatizados también los profesionales que trabajan en ellos, pero que poco a poco están dando la vuelta al mundo y una vez que regresan aquí, efectivamente tienen un impacto mayor. Sí, un detalle, bueno, el tema ese, ¿no? Por ejemplo, se aprobaron la ley, o sea, está por aprobar la ley de fertilización asistida, ¿no? Y eso como fue victoriado por grupos de izquierda o diversos grupos, y realmente es un problema, porque estamos naturalizando la infertilidad. No estamos hablando, no estamos utilizando ese tema para atacar al orden establecido, para exponer de que los índices de fertilidad están creciendo, porque aumentan los índices de intoxicación, de agrotóxicos, de hormonas en los alimentos. Entonces es importante cuestionar y ver que no todas las leyes a que salen que parecen ser progresistas no son progresistas, están para tapar un problema. Entonces empezar a cuestionar y decir por qué hay infertilidad. Porque si no es lo mismo que también financiemos los bypass gástricos para las personas obesas, pero no cuestionemos por qué hay tanta obesidad. Entonces es parte de este paradigma y esto no es casualidad que sea así. Esto es una ingeniería social trabajando constantemente para tapar todos estos problemas poniendo parches a los efectos colaterales del sistema capitalista. Entonces hay que estar atentos y generar debates sobre todo. Que parecieran derechos conquistados, nuevos derechos conquistados. Porque a ellos les conviene así, pues si no se les termina el negocio. Por supuesto. Bueno, ahora que le escuchaba a Marifé este último tramo, me acordaba las cosas que aprendimos cuando empezamos con Mega Minería, de que nunca fue aritmético, pero que es parte del discurso falaz que se instala para legitimar estos modelos extractivos. Los biólogos nos decían, bajo la lumbrera y agua rica, no es que 1 más 1 es 2, no son un proyecto más otro proyecto, 2 proyectos. Bajo la lumbrera más agua rica es colapso socioambiental en Catamarca, ¿sí? Y efectivamente, de tanta cosa que nos fueron enseñando que no se ven con los ojos, que tiene que ver con justamente con esta especie de corrosión invisible, como es también el cáncer, que hasta que no se manifiesta está ahí sin ser advertido, es lo que nos hace a nosotros pensar que estamos realmente ante modelos de tanatopolítica, le decimos, porque son administraciones de la muerte en realidad, ¿no? Más que de la vida, tanatopolítica. Sí, hay una gestión de la vida, pero es como el efecto secundario de lo que es lo dominante, que es una tanatopolítica, es administrar formas del morir. Y en realidad yo quería empezar desde un lugar otro, al que señaló Maristela, no para tensionar, sino al revés, para ir construyendo juntas como las capas de la cebolla que siempre decimos que tienen estos modelos. Es cierto que hay invisibilización mediática de este arranque, pero me parece interesante recordar justamente por lo de Famatina, cómo cuando se instaló en los medios, ¿no? Ahí hubo incluso una especie de guerra mediática que hizo que incluso medios oficiales se desembarazaran de la pueblada, atribuyéndolo a que era una construcción de Clarín, La Nación, qué sé yo, cuando en realidad todos sabemos que la consolidación de lo que fue Famatina como acontecimiento, la red de solidaridades que se armaron a nivel nacional, la adhesión que recibieron los vecinos de allá, no tenían nada que ver con lo mediático y que el proceso había llevado años. Esto yo lo estoy percibiendo mucho con el tema del acampe de ustedes, porque si bien no es el modelo que nosotros nos dedicamos más fuertemente, hay otros colegas que lo están haciendo, sí hay un registro, yo al menos estoy visualizando un fuerte registro en lo social, que es un fortísimo rechazo a Monsanto y a lo transgénico, que está instalado en amplias capas de la sociedad, de distintas franjas etarias y a lo largo del país. Yo las adhesiones que estoy viendo, el modo que está instalado el acampe de ustedes en las redes asamblearias del país, es muy fuerte y es constante, una especie de acompañamiento que se sostiene día a día, que va de boca en boca también,
más allá de que, y también así era, Famatina sí hubo más gente, pero supongo que acá también ha habido momentos de más presencias y menos, porque las dinámicas son difíciles para sostener los acampes mientras la vida continúa, por decirlo de alguna forma. Me parece que es importante hacer una puesta en valor de todo lo que está circulando a nivel de cultura de la vida, más allá de que en los espacios concretos que se instituyen como los cuerpos presentes para la resistencia, hay un gran acompañamiento y los porcentajes que se han medido al menos de rechazo a Monsanto aquí en Córdoba son altísimos. Son altísimos. Ahora, es cierto que este modelo comparte con el minero, que conocemos más de cerca, algunos rasgos y algunas dinámicas comunes. La primera es la fragmentación social, y aquí se vio cuando llegaron los de la UOCRA, ¿no?, a intervenir para cortar los lazos con ustedes. Eso nosotros con la mega minería lo hemos visto siempre. Es decir, el primer modo de controlar los mundos posibles, por decirlo así, para que no se desvíen de los planes estratégicos, es la fragmentación social. Y eso es complejo a nivel de intersubjetividad, a nivel de las personas reales. Cada ser singular como ustedes que están acá tiene después huellas muy fuertes, procesos de bastante angustia también, porque a mí me interesa mucho también qué pasa con nuestras subjetividades, ¿no? Ante determinados escenarios que nos interpelan tan visceralmente. Entonces, una de las cuestiones que hay que tener claro es esto de la fragmentación social con muchos costos a nivel de lazos, pero donde ahí se abren como búsquedas. Creo que no hay ninguna receta ni ninguna respuesta única para cada una de estas cuestiones, de estas problemáticas. Y es la cuestión que nosotros veíamos en mega minería cuando el trabajador, entre comillas, invoca el derecho al trabajo. ¿Cuántos otros derechos? ¿A costa de cuántos otros derechos lo te invocan? ¿No? Esa construcción de una conciencia de que somos sujetos de derecho y que un único derecho como es el del trabajo no puede ser a costa de derechos que sí tienen jerarquía, porque por lo que decía Maristela y que ustedes lo saben perfectamente, que es que lo que está en juego es la vida, ¿no?, la continuidad de la vida y los impactos sobre los que estamos y los que todavía no vinieron. Es decir, la mega minería requirió y sigue requiriendo un enorme arsenal de argumentos en nombre de los derechos que nos asisten, versus estos derechos particulares, sectoriales, recortados, que se invocan, claro, en escenarios de mucha simetría, porque la UOCRA vino acá con mucha prepotencia, como lo ha hecho a lo largo del mapa argentino y lo sigue haciendo en estos últimos meses, para debilitar las resistencias territoriales. La otra cosa que produce de quienes hablan, de los sujetos que hablan, claro, que se va agudizando, y hay momentos estratégicos donde se lanzan como ofensivas para pasar de la desacreditación a la demonización, ¿no? Es decir, uno puede seguir la curva y llegar hasta los terroristas, por decirlo, claro, ¿no? Cosa que también ha pasado con mega minería y también ha pasado con Mapuche. Terroristas también. Claro, la figura del ecoterrorista. Fundamentalista. Esa es una cuestión que está muy calculada por parte de esta especie de ingeniería de intervención sociocomunitaria, que es instalar imaginarios y representaciones para que después todas estas formas de resistencia sean estigmatizadas, sean desacreditadas. No, me parece que el caso de Monsanto, quizá porque también se va construyendo una memoria social, una memoria colectiva, y porque también hay redes que son tan multiescalares como es el propio modelo, tanto el minero como el sojero, que es un enorme corredero de información, de informes científicos, de rechazos a nivel mundial, que ya creo, al menos no lo puedo aseverar de manera categórica, pero me parece que incluso las respuestas que está habiendo a la resistencia cada vez pasan menos por lo dañoso o no del modelo. Están pasando más bien porque ya la ley los aprobó, están pasando más bien porque ya se firmó el acuerdo, están pasando más bien porque la presidenta dice que estoy orgullosa de que Monsanto se instale en Córdoba,
pero no, porque eso también son estrategias del discurso hegemónico. ¿Dónde no va a responder? ¿No? Y hay también una especie de cálculo de cuán presente está en ciertos momentos de los discursos públicos y sociales el rechazo con fundamentos hacia alguna cuestión problemática. Me parece que en los últimos tiempos yo casi que ya no escucho que se trate de fundamentalistas. Si pareciera que no hay activada una defensa por lo inocuo del modelo sojero, sino más bien que se está desviando hacia cuestiones de tipo institucional, legal, jurídico, pero no a debatir esa cuestión. Que me parece que es, sí, un nicho, me parece, para convertirlo en táctica, de insistir permanentemente mediante todos los recursos, que siempre son muchos y no son solamente los jurídicos, pero también son los jurídicos, de instalar que si aquí se invocan derechos es porque el modelo es lesivo, porque hay daño y no hay ninguna ley que garantice el derecho a dañar, ninguna ley. Eso también lo aprendimos con la minería. Se ganan pequeñas batallas, se pierden otras. El tema es dar también esa batalla. Esto me lleva a otro de los rasgos que caracteriza la megaminería y que también ha pasado con el modelo sojero. Unas colegas nuestras que lo estudian al agronegocio dicen que Argentina usan la expresión de que es un laboratorio a cielo abierto, ¿no? Del cual nadie puede aventurar qué resultados se van a tener. Laboratorio a cielo abierto, 20 años con 12 millones de hectáreas que se han proyectado como a 16 o 17 en el plan estratégico 2010-2016, regadas con glifosato, más que regadas, fumigadas. Entonces, es un laboratorio a cielo abierto, que es la primera operación que hacen las corporaciones, y que aquí también lo han hecho, porque las transnacionales operan así en todos los países. Tocar el sistema de ciencia y técnica, es decir, cooptación científico-tecnológica. Penetrarlo. Cooptarlos. Después se convierten en políticas de Estado. Cuando uno hace la línea de tiempo en los cambios del sistema de ciencia y técnica y del sistema universitario, la progresión que vos ves desde el 92 con Menem, que empieza en realidad no con la LEST, empieza con el decreto por el cual se abren las unidades de transferencia tecnológica, amparados en el gran paraguas de la extensión universitaria. Así empieza. Así que hay una primera fisura y después se va corroyendo todo el sistema de ciencia y técnica. De hecho, el CONICET tiene el premio Monsanto. Y hasta donde sabemos, en el 2008 estaba a punto de salir el premio Barrick y se frenó por el escándalo de la ley glaciar. ¿Dónde está la autonomía universitaria? No, bueno, eso entonces estamos como tratando de ver modus operandi de las transnacionales que comparten aún cuando unas sean extractivistas, lo que se llama la industria extractiva, gas, petróleo y minería, o sea, el modelo sojero o el de La Palma o el que sea en cada país de nuestra región. Son como modus operandi y bueno, ver ahí qué sectores son metabolizados y qué otros pueden contender desde ahí, sabiendo siempre que estamos en clarísimas asimetrías. Por suerte, me parece, y Maristela lo señalaba recién, los informes de investigadores aquí de Argentina, de Río Cuarto y también de Carrasco en medicina biológica, ilustran y ponen nombre y carne y hueso a colegas que precisamente en nombre de la ética, del respeto al rol de lo que es la responsabilidad de la universidad, la responsabilidad social universitaria, no la responsabilidad social empresarial, la responsabilidad social universitaria y las reglas éticas que rigen nuestros campos disciplinares, no se puede ocultar el daño o el riesgo del daño o la posibilidad de un daño, es decir, lo que el derecho ambiental garantiza como preventivo, precautorio y el principio de convivencia intergeneracional, el compromiso de convivencialidad intergeneracional. Ahí efectivamente me parece bueno siempre poner el énfasis, más allá de advertir esa simetría y que efectivamente hay cooptación y luego ha habido políticas de ciencia y técnica que oficialmente avalan de manera irrestricta estos modelos. Lo mismo pasa en la megaminería, y miren lo que pasó con la ley glaciar, todavía estamos esperando que ¿no? Es que la universidad y el sistema de ciencia y técnica también son territorios en disputa. Si todos estamos en esos territorios, somos parte de esos territorios.
Y me parece que ahí lo importante también es hacer la puesta en valor y encontrarnos y vernos los que estamos en condiciones y dispuestos a proveer los contraargumentos, ¿sí? Los contrainformes o los informes oficiales, como puede ser de Carrasco o de la gente de la Universidad de Río Cuarto, y someter a debate público en la universidad estas cuestiones. Las jornadas que están organizando, que Valeria está participando, tienen que ser jornadas de debate y de las cuales además se sigan los debates, porque efectivamente solo a nivel nacional, ustedes saben que estos modelos son multiescalares, es decir, que se diseminan y se gestionan y se administran a múltiples escalas. Solo aquí uno ve, cuando hace por comparación y mira otros escenarios, el recorte y el aplanamiento argumentativo que gira en torno a estos modelos. Solo acá. Que acá no se esté discutiendo el fracking, cuando a nivel mundial se está discutiendo, la comunidad científica, han cerrado instituciones en Estados Unidos por falaces, ¿sí? Francia ha prohibido por ley el fracking, Alemania se va a las alternativas, que acá mágicamente toda discusión crítica respecto a los componentes o todas las dimensiones lesivas de estos modelos se convierta en un imaginario conspiratorio, partidizado, politizado, es realmente vergonzante. Como miembro de la comunidad académica científica, como ciudadano, yo siento vergüenza del aplanamiento de estas problemáticas que a nivel mundial están dando lugar a debates fortísimos y que nadie podría decir que son destituyentes. Pero el ambiente académico ha sido lo primero que han cooptado. Subrayarlo porque en el marco de estas luchas no es un movimiento social que a solas y de manera heroica pueda resistir y triunfar en ese sentido, o en todo caso llegar a detener el avance del modelo, sino que es a través de la articulación de diferentes espacios en los cuales hay asambleas, partidos políticos, pequeñas ONG con lógica de movimiento social, comunidades campesinas, o de pueblos originarios, intelectuales y expertos que, para decirlo rápidamente, intelectuales y expertos que en ese sentido postulan construir un saber independiente del poder económico, de las empresas y del poder político, ¿no? Pero efectivamente es un entramado organizacional muy complejo que implica en ese sentido la promoción de un saber contra experto o un saber independiente, insisto, de las empresas y del poder político. Y en ese espacio hay muchos, creo yo, intelectuales o investigadores que están haciendo un trabajo en las distintas universidades, presentando contrainformes y tratando de concientizar aún en minoría y en situación de asimetría en las mismas. Es cada vez más difícil, no lo negamos. Les pongo un ejemplo. Mirta hablaba en relación al avance de la explotación del gas no convencional, del fracking, que es efectivamente uno de los grandes temas que se está discutiendo hoy a nivel internacional y que acá con una visión eldoradista, porque es como si hubiésemos descubierto el nuevo dorado que rápidamente en 10 o 15 años nos puede llevar a ser una gran potencia energética que exporte, ¿no? Gas y petróleo, en función de ese discurso desarrollista, de esa ilusión desarrollista, de la visión doradista, se dejan de lado todos aquellos cuestionamientos que se puedan hacer a nivel científico, digamos, y el que puedan hacer las propias poblaciones, invocando en ese sentido un derecho colectivo que tiene que ver con la posibilidad de decidir acerca de su propio destino. Por ejemplo, volviendo al tema del fracking, rápidamente se organizó una red de universidades petroleras. A los 2 o 3 días de firmarse A los 2 o 3 días de firmarse en la legislatura de Neuquén, en una situación bochornosa y en el marco de una represión ahí en Neuquén, mientras adentro se habilitaba el ingreso, mejor dicho, la firma del pacto entre YPF y Chevron, afuera se reprimía y no se conocían, por ejemplo, las cláusulas secretas del convenio firmado entre YPF y Chevron. Hace unos días también el diario New York Times publicó que entre esas cláusulas secretas una dice que si Chevron llegara a tener que irse del país por un cambio, digamos, de coyuntura política en el plazo de 18 meses,
podría llegar a cobrar las regalías, el 50% de las regalías a perpetuidad de los pozos que haya realizado aunque ya no junto esté con acá. YPF. Así nomás, es decir, El a gobernador acaba de perpetuidad. decir que él no tenía por qué saber. Esa fue la respuesta del gobernador de Neuquén. Yo no tenía por qué saber eso. Bueno, es decir que efectivamente hay también niveles de desesperación que hacen que el progresismo argentino haya perdido inclusive cualquier posibilidad de disfrazar esto en el marco de un discurso más progresista. No hay argumentos para ello. Y sin embargo se va adelante contra quien sea. Entonces realmente la coyuntura en ese sentido es mucho más negativa, más allá de que se estén visibilizando los problemas que conlleva. Lo del fracking está visto en Estados Unidos, no es que hay que esperar a ver cuáles son los efectos que produce la explotación del gas no convencional a través de la fractura hidráulica. Ya está, uno puede ir, ver los informes, ver una película como Gasland, que en ese sentido es muy gráfica y es bastante exhaustiva por el relevamiento que hizo Gasland. Pasó por el ciclo de cine ambiental. En el caso de minería hay un montón de material, de información. Por ejemplo, basta con ver el caso de Perú, que fue el primer país en donde se implementó de manera masiva el modelo de megaminería, y ahí podemos ver los efectos de todo tipo, desde ambientales, sanitarios, los efectos en términos de criminalización y muerte. Por ejemplo, ahora que se quiere llevar a cabo el proyecto Conga, que es un proyecto de minería que en Cajamarca, en el Perú, que secaría 4 lagunas, ¿no? Y que en ese sentido impactaría de manera negativa en una cantidad estimada de 100.000 habitantes, ¿no? Bueno, en el último año y medio se han asesinado 17 personas en el Perú, ligadas directamente, ¿no?, a la resistencia por el proyecto Conga. Ahora, justamente el ejemplo de Perú, que como bien decía ya lleva 20 años con las 9 megas que también están acá, muestra ese otro costado, como Perú, digo esto para pensarlo en términos del imaginario agrícola argentino, ¿no? Perú, identidad y memoria minera. Sin embargo, el nivel de conflictividad ante esta nueva mega minería, porque no es la... y después de 20 años de impactos, ha dado lugar a un escenario altamente conflictivo. El mapa que elaboran los colegas de la OCMAL, del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, es de una acelerada curva ascendente, es decir, y Perú está contribuyendo significativamente porque ya cuando los impactos tocan los cuerpos, tocan la forma de vida, tocan el agua, también tocan la forma de reproducción con la naturaleza y el paisaje, porque también en las comunidades la cuestión del paisaje es una cuestión identitaria, no es una estética para la postal, ¿no? Como pasa con el Famatina o como pasa en Esquel, ¿cierto? Que donde el paisaje es una dimensión del territorio, no es un elemento decorativo. No hay memoria ni identidad que obture el conflicto, porque lo gravoso de los impactos me parece que también ha ido debilitando esa memoria y esa identidad, porque el escenario de Perú ya en el 2009, cuando nosotros supimos que en Catamarca se acababa de encontrar la resolución por la cual el secretario de Minería había entregado a Pixiao, para el proyecto Pixiao 16 de la BH Billiton, toda Andalgalá, porque había posibilidades de que prospectando, si encontraran los minerales, obviamente, si la naturaleza no respeta, conlleva necesariamente el desplazamiento de las poblaciones. Mientras nosotros enteramos eso acá, en Perú se estaba legislando ya para resituar a 3 ciudades por megaminería. También declarando de interés público, porque ya solo quedaba la minera. Esto del modelo de ocupación territorial es literal, como ella lo explicaba. No convive ni con las comunidades ni con otras actividades. Y en Perú ya desde el 2009 hay 3 ciudades que se convirtieron en zonas sacrificadas, no sacrificadas, sino ya sacrificadas, y fueron entregadas a la indígena. En ese sentido hay una frase de una colega peruana que me parece muy ilustrativa y que en ese sentido sintetiza muchas luchas, que es: el cuerpo es el territorio, ¿no?
porque efectivamente estas son luchas por la supervivencia que tienen que ver con la defensa del territorio, de los bienes naturales, de la vida, en nombre de un modelo de desarrollo que avanza precisamente decretando que los territorios son vaciables y son sacrificables, designando áreas de sacrificio. En estos modelos se combinan esas dos lógicas. Hay, por un lado, una dinámica del enclave que hace que efectivamente se fragmente al territorio y este aparezca dominado por una empresa, puede ser Monsanto, puede ser la Barrick, puede ser Chevron, que domina el territorio y controla la vida y la reproducción de la vida. Esa es la dinámica del enclave, que además no genera ningún proceso de derrame, sino más bien nuevas formas de esclavización, ¿no? Y por otro lado está la dinámica del desplazamiento, es decir, se vacía los territorios, se desplaza las poblaciones. Y en ese sentido, tanto el agronegocio como, por ejemplo, la construcción de mega represas están mucho más ligadas a esa dinámica del desplazamiento. En el país hemos visto que se sintetiza con una fórmula el modelo de agronegocios, que es el de una agricultura sin agricultores, ¿no? Se ha vaciado, digamos, el territorio y se va desplazando a las poblaciones y esos territorios van apareciendo como territorios sacrificables. Y en el límite son nuestros cuerpos también los que aparecen como desechables o cuerpos sacrificables en nombre del progreso y del desarrollo. Y yo siempre pienso cuáles serían algunas de las formas, ¿no?, en que a nivel local, porque también eso hay que tener en cuenta lo que se busca como licencia social para operar, que es una frase de las propias empresas, ¿no? El objetivo es obtener, entre comillas, el permiso de las comunidades, porque cada emplazamiento se hace en un territorio, más allá de que las empresas sean transnacionales, más allá que estén atravesando fronteras de nuestros países, cada yacimiento, cada explotación ocurre en un lugar. Y entonces ellos tienen esa frase, que es la licencia social para operar, como la meta de lograr el consentimiento, el apoyo, el permiso, el sí de las comunidades. Entonces saben que es en cada territorio concreto donde se juegan las resistencias. Y ahí me parece que se abre como una microfísica, diría yo, porque si uno quiere, digamos, para caracterizar los modelos vemos toda esa multiescalaridad, toda esa cantidad de dimensiones, pero después, si no la vemos en el territorio, perdemos también la posibilidad de imaginar qué acciones, ¿no? Porque si no quedamos como congelados en el